Si hay una perla que yo quisiera que guardáramos en nuestros corazones al final de este video, es el entendimiento de que este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, es un recurso que no es tedioso, no es largo, no es difícil de entender. Tenemos herramientas y de hecho yo les voy a dejar enlaces a algunos de los recursos que hemos estudiado en este canal. Y al momento de discernir e interpretar temas complicados, que nos pueden causar un montón de preguntas. Hacer lo que hemos conocido mis compañeros de estudio de Biblia y yo como rastreo de tema es súper práctico. ¿A qué me refiero? Tomar, por ejemplo, un tema, digamos, por ejemplo, el de la Trinidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en sí de esto? No qué dijo fulano ni sultano. Entonces, yo me voy, puedo iniciar solo con el Nuevo Testamento, que es más corto, y agarrar desde Mateo y me voy registrando, tomando atenta nota de lo que va diciendo. Y me voy a encontrar. Probablemente no encuentro la palabra Trinidad, pero sí voy a ver cómo vez tras vez Jesús se identifica a sí mismo como el Padre habla del Hijo, como él siendo uno solo, el Espíritu Santo se identifica con ambos y al final cuando uno mira toda la evidencia junta, lo que está diciendo toda la suma del texto es que realmente son tres personas distintas, pero realmente es un solo Dios verdadero, como seguramente muchos hemos aprendido. Recordemos que la palabra de Dios dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad, o sea, no un solo versito, sino todo junto. Entonces, hoy vamos a ver una parte de un estudio, de hecho, de un rastreo que personalmente hice, pero que la invitación es que cada uno lo haga. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a este tema de los últimos tiempos y específicamente en cuanto a lo tan sonado acerca del rapto y la tribulación? ¿Están ligados, sí o no? ¿Y cómo se pueden entender mejor? Entonces, la invitación, hagan ustedes el estudio. Cuando yo hice mi rastreo, uno de mis textos favoritos se convirtió en Mateo 24 porque son palabras del mismo Jesús. No es un lenguaje profético que se puede prestar como para interpretaciones de que uno dice algo, otro dice algo. Sí hay muchas cosas que no van a quedar 100% claras y que hasta que no se cumplan no las vamos a tener en claridad, pero sí podemos mirar en su lenguaje qué hay entendible, qué hay discernible. Dejemos que sea el mismo Jesús a través de este texto de Mateo 24 el que resuelve tantas de nuestras preguntas y el que pone como un punto final a las discusiones que hemos escuchado, dejando completamente de lado lo que nos ha enseñado alguien que queremos mucho o que no queremos, alguien que admiramos o que nos parece que está equivocado. En realidad, ¿qué nos dejó Jesús en la escritura? Por ejemplo, estas preguntas. ¿Él habló o no habló del rapto? Si habló de la gran tribulación, dijo cuánto duraría. Dividió ese periodo de la llamada gran tribulación en etapas diferentes, en una mitad y después otra mitad, ¿sí o no? Si es así, ¿dónde ubicaría Jesús cronológicamente el rapto? ¿Lo pone antes, lo pone en el medio o al final de la gran tribulación? El texto nos ubica en el escenario en el cual se está dando el contexto de esta conversación. Jesús dice en el verso 1, se iba del templo y estaban hablando de las edificaciones del templo. Cuando Él les dice, les hace esta pregunta y les dice esto que desata todo el resto. ¿Veis todas estas cosas? De ningún modo quedará piedra sobre piedra aquí. Todo va a ser totalmente derribado. De ahí se van al monte de los olivos y ya los discípulos en privado, verso 3, le preguntan, miren esta pregunta, ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era? Prácticamente son tres preguntas diferentes. De manera que cuando vamos leyendo el resto del texto debemos ubicarnos en eso, porque son separadas, son preguntas que parecen una sola, pero realmente cuando vamos a mirar el texto vamos a ver que no necesariamente está todo en un solo evento. Entonces aquí Jesús comienza con un montón de advertencias. Miramos que aquí nombra tribulación, pero pues no es como la que en este momento nos incumbe de saber aquella que es la grande, la que se supone que es una que nunca había habido antes, al momento en que Jesús estaba hablando de eso y que nada se le puede comparar. Es una parte muy crucial la tenemos aquí en el verso 15, en la que Jesús está mencionando al profeta Daniel,
De eso hemos hablado en el video acerca de Daniel 9:27, por ejemplo, donde está hablando de la abominación de la desolación. Y entra a detallar que básicamente cuando vean, esto lo amplía un poco ya Lucas en el capítulo 17, dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice que los que estén en Judea, que huyan a los montes, y empieza a hablar de que deben escapar. Aquí tenemos corrientes que afirman y aseveran con evidencia histórica que todo esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Recordemos, este evento, acá estamos hablando de este evento, Jesús está hablando de este evento. No es que digamos que el fin del mundo ya pasó ni nada, desliguemos eso, aquí el Señor no está diciendo eso, está hablando, haciendo mención de lo de esta abominación. Dice que es una señal crucial para huir. Entonces, históricamente se sabe, yo les comentaba en otro video, que los cristianos, por ejemplo, de esa época, que estaban defendiendo a Jerusalén juntamente con sus hermanos judíos, ellos eran simplemente como un grupo dentro de los judíos, les llamaban los nazarenos, cuando ellos vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos ahí antes del año 70 después de Cristo, ellos huyen porque recuerdan esta profecía. Hay rastro histórico, hay registro de esto. Y de hecho ahí empezó una gran división entre judíos y nazarenos o cristianos, porque los judíos se sintieron abandonados, nos traicionaron, estos se fueron, pero es que ellos se fueron porque recordaron que Jesús les había dicho que en ese momento se debían ir. Y entonces viene la gran catástrofe. Ahora, para lo que estamos mirando aquí en este texto, no tenemos que estar de acuerdo si nos parece que esto realmente, este pedacito ya se cumplió o si hemos aprendido y queremos que sea algo futurizado. En este momento miremos que no nos afecta, porque vamos a entrar acá en otra parte que es ya más clave, porque lo que nos interesa más es estas preguntas que estamos tratando de resolver. ¿Cuándo entra Jesús a nombrar lo de la gran tribulación? Enfoquémonos en las preguntas que queremos resolver a partir de la información que Jesús nos está dejando saber en este texto de Mateo 24. El tema de la gran tribulación y el tema de lo que conocemos como el rapto. Lo primero que encontramos es el verso 21. Señalémoslo en nuestras Biblias, porque está explicando que es una gran tribulación cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, o sea, hasta el momento en que Jesús está hablando ahí, y que no la habrá jamás. Verso 21. Si seguimos avanzando en el 31, encontramos algo que nos interesa, porque está hablando de que enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos a otro. Si continuamos rastreando, encontramos el verso 40, donde dice, está hablando de ese contexto de la venida del Hijo del Hombre y dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Señalemos esos versos. Una vez que hemos señalado estos textos de nuestro interés, que nos están dando claridad, vamos a definir si Jesús realmente ubica cronológicamente, no necesariamente en el tiempo con fecha y tal, pero por lo menos si hay un antes o un después de este evento que conocemos como el rapto, conectado a la gran tribulación. Entonces, tenemos acá que ya señalamos el verso 21 de la gran tribulación, tenemos señalado el verso 31 y el 40, donde habla de ese detalle de aquello que conocemos como el rapto. ¿Qué clave de tiempo nos está dando? Busquemos en el texto y encontraremos aquí en el verso 29 una clave. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y desata toda la otra información. Entonces, la estructura del texto, ¿cómo nos queda? Menciona la gran tribulación de entrada en el verso 21. Habla de lo que conocemos como el rapto en versos 31 y 40. Sigan esto en sus Biblias. Esto hay que hacerlo personalizado, cada uno con su Biblia. Y miremos que queda como un sándwich en la mitad, dice, en el verso 29. E inmediatamente de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? La que menciona, estamos inmediatamente anterior a este verso 29, la está mencionando en el 21. Dice que va a ocurrir todo eso, incluido lo que ocurre en el verso 31 y en el 40.